su tarea. Y, ¿sí están viendo la pantalla? Sí, doctora. Sí, doctora. Okay. Y habíamos comentado que lo ideal es, o sea, que de ese tratamiento escalonado que habíamos algunas referencias, la idea es entender que pueden haber secuencias de pasos que son una guía, ¿verdad? Para orientar, bueno, según este estadio que se recomendaría dentro de las drogas que están disponibles, para no, digamos, indicar todos los tratamientos siempre o solo un tratamiento siempre, sino de acuerdo a la clasificación que tengamos en ese momento del paciente. Y habíamos dicho que las dos clasificaciones que se utilizan para este contexto de tratamiento escalonado es la clasificación de asma crónica, o sea, si es intermitente o todo lo de persistente, y luego el grado de control, ¿verdad? Una vez que ya le ponemos el tratamiento, lo controlamos a los, no sé, 2, 3 meses, lo que sea necesario. Y luego ahí, pues de acuerdo al nivel de grado de control en el que se encuentre, pues modificamos el tratamiento, siempre con la idea de, dentro de lo posible, ir llegando a estos objetivos, ¿no? Que sería la mínima dosis de los mínimos tratamientos con mínimos efectos secundarios. O sea, que la calidad de vida de esa persona, desde el punto de vista farmacológico, sea lo más parecido a una persona que no tenga asma, ¿no? Bueno, entonces, por supuesto, eso incluye controlar los síntomas, evitar las exacerbaciones, no tener que acudir a emergencia, por lo tanto, pues lo mismo que no tener casos graves, pues, o crisis. El uso mínimo de beta-2 agonistas, bueno, en caso que ese sea su tratamiento de rescate, dependiendo de la pauta que sigamos, que no tenga restricciones para actividades, ni tampoco para el ejercicio, que la variación del PEF sea menor a 20%, que su PEF pues sea normal o casi normal, el PEF basal. Y bueno, también obviamente que los efectos secundarios sean los mínimos o de ser posible ninguno. Entonces vamos a recordar que hay fármacos, o sea, se agrupan básicamente en dos clasificaciones, que es controladores y aliviadores, ¿verdad? Los aliviadores van a ser los de rescate también, que son los que normalmente se utilizan para la crisis, ¿okay? O para los síntomas, ¿no? Y los controladores, que van a ser los que van a mejorar el grado de control al reducir la inflamación. Entonces es como los que vamos a mantener quizás en una manera permanente cuando ya el asma es desde persistente leve en adelante, ¿no? Porque normalmente en el asma intermitente es como un poco la situación un poco basal, ¿no? O sea, tengo momentos de crisis, momentos de síntomas, me pongo mi fármaco aliviador y ya, y de ahí no paso. Entonces, eso es más o menos lo ideal. En cambio, el controlador normalmente va a ser un tratamiento por un determinado tiempo. ¿Okay? Bueno, para recordar la clasificación, hay varios tipos, que son los broncodilatadores, los antiinflamatorios. Dentro de los broncodilatadores tenemos, bueno, los clásicos agonistas beta-2 adrenérgicos, ya los vamos a recordar, de acción corta, de acción lenta, las antinas, que ya se usan bastante menos, y los anticolinérgicos, que también se usan, aunque se dejan un poco más para las crisis, y también se usan más en los pacientes con EPOC. Y dentro de los antiinflamatorios, bueno, los corticoides, que cada vez han ido ganando más utilidad, porque, bueno, ya lo vamos a ver lo que recomienda la guía Gina. Y, dentro también de esos corticoides, bueno, recordar que hay preparados que son inhalados, que son obviamente los que más se utilizan, pero que también en ciertas ocasiones puede utilizarse la vía oral y sobre todo en los casos agudos la vía intravenosa. Además de los corticoides están otros que son opcionales, que normalmente no se utilizan para las crisis, sino que son complementarios a algunas de estas combinaciones, ¿no? Entre esos están las cromonas, que ya se han dejado un poco también de usar por su poca efectividad y los efectos secundarios. Entre ellos está el cromoglicato y el nidocromil por vía inhalada. El otro grupo es de los antagonistas de receptores leucotrienos, que sí se siguen usando relativamente bien,
sobre todo en niños, montelukast y safirlukast, que son preparados por vía oral, y otros nuevos como los anticuerpos anti-IgE, por ejemplo el omalizumab, y otros anticuerpos monoclonales que han ido surgiendo más recientemente. Bueno, dentro de los beta-2 adrenérgicos, recordar entonces que tenemos los de acción corta y los de acción larga. Y los de acción muy larga que casi siempre se usan un poquito más en los cuadros de POC, pero no son tan utilizados como los LABA. Entonces, estos son SABA porque es Short Action, ¿verdad? Short Action Beta Agonist. Y este es Long Action Beta Agonist, o sea, es por sus siglas en inglés. Dentro de estos tenemos el salbutamol, fenoterol y terbutalina, que duran entre 4 y 5 horas, y los de acción larga alrededor de 12 horas, salmeterol y formoterol. Y el indacaterol, que dura alrededor de 24 horas. Dentro de los... o sea, la vía de administración, generalmente entonces la que utilizamos es la vía inhalada, aunque bueno, en algunas circunstancias, especialmente en las emergencias, se puede utilizar por vía subcutánea o por vía intravenosa. Bueno, el efecto adverso más común es el temblor, y también pueden tener ciertos efectos cardioestimulantes, como asociarse a arritmias. Por eso es que su uso sistémico se deja para casos muy graves. Tienen un potente efecto broncodilatador y actúan sobre bronquiolos y bronquios. Entonces, como dijimos en la diapositiva previa, los de acción corta por la palabra short se denominan como SABA. Se utilizan en las situaciones agudas y reagudizaciones como para rescate, y los de acción larga normalmente se utilizan ya como tratamiento de mantenimiento, o sea, durante un tiempo, y normalmente asociados a otros fármacos como por ejemplo los corticoides inhalados, ¿no? Aquí por ejemplo tenemos uno que es un genérico, ¿verdad? Es salbutamol en solución, 5 miligramos por ml es la presentación. Y fíjense que la forma es para nebulización. Entonces podemos tener la vía inhalatoria, que es el clásico inhalador que todos conocemos, pero a veces el mismo fármaco viene en solución, que se coloca en un nebulizador, que es otro aparatico diferente y que bueno, a veces se usa de manera ambulatoria y otras veces se utiliza durante las hospitalizaciones o las exacerbaciones que consultan por emergencia. Entonces, esto es lo que vamos a practicar en la próxima clase, que tenemos la tarea de POC. Vamos a hacer la receta. Antes se la hacía junto con esta, pero me doy cuenta, bueno, que como prácticamente son los mismos fármacos, o muchos de ellos son los mismos fármacos, entonces prefiero que practiquen la tarea hoy de los casos clínicos, que es un poco esto que vamos a ver ahorita, que es el tratamiento escalonado, y ya con más detalle visualizar estos aspectos ya de la receta, bueno, de cuánta dosis, ver si es para nebulizar. ¿Para qué? Para que cuando hagamos la receta ya formal como médico, pues no nos equivoquemos y lo hagamos de manera correcta, pero recordando que entonces pueden haber muchas presentaciones del mismo fármaco. Bueno, las teofilinas, que son del grupo de las xantinas, como les dije, no se utilizan tanto, se utilizan más en el adulto, y muchas veces porque está asociado el asma a otras patologías, ¿no? También tiene efecto broncodilatador, aunque más escaso. Hay estimulación del centro respiratorio, aumento de la resistencia de la musculatura respiratoria, pero también mejora la función cardíaca, por eso es que también se utilizan en pacientes con insuficiencia cardíaca. Y aparte también tienen un efecto en aclarar un poco el moco, entonces eso también ayuda a la broncodilatación. Pero bueno, sus efectos secundarios como son frecuentes, como por ejemplo náuseas, vómitos, cefalea, inquietud, incluso puede llegar a convulsiones, arritmias. Entonces por eso adicional o cuando los fármacos previos no han hecho ningún efecto. Pero en asma, solamente asma, digamos que son de última línea. Se pueden utilizar por vía, a nivel ambulatorio, o lo más frecuente es en las reagudizaciones por vía intravenosa. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos este nombre comercial, el Elixine 300, son cápsulas que tienen gránulos de liberación prolongada. Y el genérico entonces sería teofilina. Entonces, normalmente cuando los fármacos tienen un número,
bueno, muchas veces, por ejemplo, aquí no especifica si son miligramos, microgramos. Si observamos vemos que sí dice, ¿verdad? 5 miligramos por ml. Entonces, bueno, normalmente esto, bueno, se diluye en solución y se coloca en el nebulizador y la persona hace su nebulización durante un tiempo, ¿no? Pero tienen otros datos como que, por ejemplo, esta caja tiene un frasco que en total tiene 10 ml. ¿Okay? Cuando vamos a indicarlo, por ejemplo, si fuera por vía oral, vamos a suponer que hay solución para tomar, entonces, bueno, es cuando en pediatría normalmente hacemos los cálculos. Bueno, si 5 miligramos tienen, perdón, si un ml tiene 5 miligramos y a la persona por peso le corresponden, yo qué sé, 10, entonces, ¿cuántos ml necesitará? Más o menos. La regla de 3 que se utiliza para... en el vademecum, si este 300 corresponde a los miligramos de esta presentación, ¿verdad? Que normalmente sí, pero bueno, lo tendríamos que confirmar. Ok, el otro grupo son los anticolinérgicos, que también tenemos la misma, como el nombre, ¿verdad? O con las iniciales, de acuerdo a si es de short action en inglés, long action. En este caso, como actúa sobre el receptor muscarínico, entonces en vez de B, de beta-2 agonista, tiene la M. MA de acetilcolina. Entonces los de short action sería el bromuro de ipratropio, como este que tenemos acá, y el acción larga que más se utiliza es el bromuro de tiotropio. Y estos son los LAMA, ¿verdad? El bromuro de ciclodina y el de tiotropio. También son broncodilatadores, aunque es un poquito menos efectivo que los beta-2 agonistas, y también reducen la secreción bronquial. Y bueno, normalmente se utiliza también por vía inhalada, pero recuerden que la vía nebulizada es muy parecida, pero es con el otro aparato que no es el inhalador clásico que nosotros conocemos, que no es este, ¿verdad? Sino que se coloca en un dispositivo para hacer la nebulización. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, bromuro de ipratropio sería el nombre genérico. Inhalador, entonces quiere decir que dentro de la cajita va a haber un dispositivo como este. Este es el nombre comercial, Aspromium, y en este caso fíjense que son microgramos, ¿verdad? Entonces ese es otro detalle que siempre deben tener en cuenta. La mayoría de los fármacos que vienen para inhalar, la presentación es en microgramos. Si ustedes observan aquí, como ya vimos, son miligramos, ¿verdad? Y es para nebulización. Entonces, esto quiere decir que por cada dosis o por cada puff o por cada inhalación que la persona haga, va a administrarse 20 microgramos de bromuro de ipratropio. En total, el dispositivo completo tiene, en mililitros, tiene 10 ml y en dosis alcanzaría para 200 dosis. Las recomendaciones, etc. Entonces, la idea con las recetas es un poco que ustedes continúen familiarizándose con eso, porque probablemente ustedes vieron todo esto en farmacología o quizás incluso mucho más ampliamente con la farmacodinamia, farmacocinética, todos esos términos. Pero a la hora de hacer la indicación, bueno, lo que tenemos que tener como datos más importantes es que yo no vaya a indicar un fármaco o que no exista o que le indique una cosa por otra. Por ejemplo, hay fármacos que se escriben muy parecidos. Por ejemplo, ayer es que estaba dando endocrino. Hay un tratamiento que se usa para los pacientes hipertiroideos, ¿no? Que es el metimazol. Muchas veces los alumnos, cuando yo les mando a hacer una receta de eso, no se dan cuenta y colocan metamisol. Resulta que el metamisol es un fármaco analgésico. Por supuesto, eso está malo, ¿verdad? Probablemente no se dieron cuenta, probablemente pensaron que era metamisol, no lo sé. Pero por eso se los explico así en la clase y se los recuerdo, ojalá todos estén poniendo atención, porque esos pequeñitos errores son los que les van quitando puntos, quitando puntos, quitando puntos, quitando puntos, y a veces por eso salen mal en la receta, ¿verdad? Porque, bueno, no le dan importancia y piensan que no importa si yo pongo miligramos o si pongo microgramos, sí importa, ¿verdad? Primero porque le estoy indicando una cosa mal al paciente. Segundo, que digamos, mi prestigio profesional va a estar aquí implicado porque es una receta que yo le voy a dar. Entonces, ¿qué va a decir esa persona? Bueno, ese médico o se equivocó, lo cual, bueno, puede suceder, o no sabe nada, ¿verdad?
Entonces, para evitarnos ese mal rato, pues tratemos siempre de estar pendientes, ¿sí? Después, por supuesto, que lo vamos a hacer cuando ya estén ahí de manera muy automática, ¿no? Y con la parte digitalizada, pues obviamente que eso se facilita mucho. Pero igual, si yo no sé que existen todas esas presentaciones, o no me acuerdo, se me olvidó, o simplemente no le di importancia, pues muy probablemente voy a cometer más errores como ese pequeñito de metamizol y metimazol. Ok. Bueno, igual todos tienen efectos secundarios, en este caso no son tan frecuentes, pero cuando se usan por tiempo muy prolongado pueden producir celostomía, tos y migracias o glaucoma. Bueno, entonces llegamos a los corticoides, que son uno de los caballitos de batalla del tratamiento del asma. Y bueno, como ya dije al principio, son fármacos principalmente antiinflamatorios. Perdón, también inhiben la respuesta broncoconstrictora, disminuyen la hiperreactividad bronquial, perdón, y se utilizan principalmente también por vía inhalatoria. Pero ya habíamos dicho que también en algunas situaciones se pueden indicar por vía oral, para este caso tenemos la prednisona o la prednisolona, o por vía intravenosa como la hidrocortisona y la metilprednisolona. Entonces acuérdense, la vía intravenosa, ¿para qué casos se utilizaría? La vía intravenosa generalmente se usa cuando o no hay una opción de darle por vía oral u otra vía, y cuando se necesita una vía rápida de administración también. Exacto, entonces si es por vía rápida, normalmente ¿qué tipo de asma sería? Cuando es por vía rápida, generalmente o son crisis de asmas que aparecen en un instante. Crisis de asma. Entonces, normalmente en un paciente que nosotros estemos catalogando en ese momento como persistente, cualquiera de sus estadios, no vamos a utilizar la vía intravenosa, ¿okay? Porque son medicamentos de acción corta, de acción rápida, para precisamente paliar la emergencia. Pero ya cuando vaya a su casa, muy rara vez, o por no decir nunca, le vamos a indicar a un asmático un tratamiento por vía intravenosa. Bueno, situación excepcional, que sé yo, no sé, no haya como hospitalizarlo, es COVID, yo qué sé, ¿verdad? Cosas que pueden pasar. Pero lo normal no es que mandemos a un paciente con tratamiento intravenoso para su casa. ¿Okay? Bueno, y por vía oral sí la podemos utilizar para su casa, pero por un tiempo, normalmente acuérdense que los corticoides tienen muchísimos efectos secundarios y no es lo recomendable utilizarlos de por vida. Claro, hay enfermedades donde lamentablemente hay que utilizarlos de por vida y bueno, producen todos los efectos secundarios que ya ustedes conocen, pero se utilizan normalmente por un tiempo definido, ¿ok? Y especialmente en el asma, acuérdense que siempre lo ideal es, bueno, si llegamos a ese extremo, donde normalmente es el último escalón, donde existe esa opción de tratamiento con esteroide por vía oral, en algún momento vamos a esperar reducir esos escalones, por lo tanto quitaríamos ese fármaco, es decir, por un tiempo específico. Y los de vía inhalatoria, bueno, que son los más comunes, como budesonida, ciclesonida y beclometasona. Bueno, también tienen efectos secundarios, son también poco frecuentes, disfonía y candidiasis son algunos con los inhalados. Y las dosis van a depender, ¿no? Porque van a depender de las presentaciones y si además estamos utilizando dosis bajas, dosis medias o dosis altas, como lo vamos a ver igual en el tratamiento escalonado. Ok, entonces, por ejemplo, para budesonida, dosis baja puede ser de 200 a 400 microgramos al día, pero para budesonida, dosis altas serían 800 microgramos al día, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos un cuadrito que también es de la guía Gina, donde están, por ejemplo, fármacos los mismos, pero con diferentes vías de dispositivos. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, beclometasona en este caso, con este dispositivo, sería dosis baja 200 a 500, dosis media de 500 a 1000 y dosis alta mayor de 1000. Pero la misma beclometasona con HFA baja los miligramos, ¿verdad? De 100 a 200 baja, de 200 a 400 media y más de 400 alta. Y así para los otros, ¿verdad? Hay unos que solo vienen en un solo tipo de dispositivo. Bueno, entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Para el caso de adolescentes y adultos. Bueno, en los casos de, perdón, CFC se refiere a este término que era como el propelente,
y luego la tendencia fue a sustituirlo por HFA por ser más ecológico, o sea, menos efecto en el ambiente. Bueno, los otros fármacos que habíamos dicho, las cromonas, anticuerpos anti-IgE, antagonistas de receptores de leucotrienos, entonces son casi siempre complementarios a los fármacos que ya mencionamos previamente. Como les dije, las cromonas están bastante en desuso por su poca efectividad y muchas veces porque son como muy específicas para el tratamiento del asma alérgica por la inhibición que producen en los mastocitos, pero sin embargo su efecto no suele ser tan bueno y se utilizan por vía inhalada. Los anticuerpos anti-IgE es para pacientes que tienen específicamente la IgE muy elevada, mayor de 100 unidades por ml, y que no se controlan con el tratamiento convencional. Este tiene la ventaja de que es de administración subcutánea, pero con una frecuencia mensual, entonces eso facilita su uso. Sin embargo, bueno, son costosos, casi todos los fármacos que incluyen anticuerpos son bastante costosos y, bueno, están, digamos que, restringidos para el manejo con este tipo de patología. Y los antagonistas receptores de leucotrienos, que sí se utilizan bastante, son muy buenos para el asma inducida por el esfuerzo y en los que son producidos por la triada de la aspirina. Entonces son complementarios en el asma leve y moderada, pero nunca se utilizan como primera línea. Se utilizan por vía oral y son muy, muy efectivos o muy recomendados para distanciar las crisis. Y normalmente no se utilizan como monoterapia. Bueno, este grafiquito es un poco para recordarles eso que habíamos visto en la clase pasada también dentro de la fisiopatología del asma. En este caso, bueno, lo tenemos aquí volteado hacia el lado. Este sería la luz, ¿verdad? Del bronquiolo, por ejemplo. Estos serían las células del epitelio. Aquí tenemos las productoras de moco. Y aquí estaría la membrana basal, ¿no? Entonces, una vez que ingresa el alergeno, ¿se acuerdan que habíamos hablado de las células presentadoras de antígeno? En este caso le pusieron ya el nombre de la célula dendrítica, pero acuérdense que puede ser un macrófago, puede ser un linfocito B, células presentadoras de antígeno, ¿verdad? Que le presentan entonces el linfocito, perdón, el alérgeno, en este caso, al linfocito T helper, y que ese linfocito se transforma, o sea, se sufre cambios conformacionales que lo transforman en un TH2. Y bueno, comienza toda esa liberación de interleuquinas que habíamos mencionado ahí. Aquí, por ejemplo, están otras como la IL-9, el TGF-beta. Entonces, todos esos fármacos, perdón, todos esos sitios, ¿verdad? Vías por donde va actuando el antígeno y las respuestas que se van produciendo son eventuales dianas terapéuticas, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tienen algunos que todavía no están pues, en estudio, como este MEDI 528 que busca actuar sobre el IL-9, sobre la IL-9. El omalizumab, bueno, que ya lo mencionamos, que es el anti-IgE. Estos que están aquí también en estudio, cuando están así, es que están todavía en estudio, que actúan sobre la interleuquina 13. Y estos que ya sí están en el mercado, que son otros también anti-IL-5 y anti-IL-4, que es la itraquinra. Bueno, entonces fíjense cómo van apareciendo nuevos fármacos que actúan por vías muy específicas, por lo tanto son opciones terapéuticas también que hasta ahora siguen siendo parte de ese tratamiento escalonado, pero ya en los últimos escalones, cuando las personas no responden a los fármacos que previamente vimos. Recuerden que la mayoría de ellos, como les comenté, suelen ser bastante costosos y bueno, para casos muy específicos. Bueno, aquí están en texto, ¿verdad? Por ejemplo, estos que son anti-IL-5 se administran también por vía subcutánea. Entonces hay que hacer como estudios de estas citoquinas para ver que sea efectiva pues, en estos pacientes y que estén en casos graves. Y bueno, algunos ejemplos como el mepolizumab, resnicumab. Y el apitaquinra, que es el anti-IL-4, este sí es por vía inhalada o también sistémica. Y muestra una respuesta, eso en el asma, que muestra respuesta tardía a los alergenos. Bueno, esto es un video adicional para el uso de la inhalocámara, que es una forma adicional de utilizar los inhaladores.
Y este es el cuadrito que habíamos visto la clase pasada de la clasificación del asma crónica, ¿verdad? Intermitente, persistente leve, persistente moderada y persistente severa. Entonces, el tratamiento escalonado, hay, en este caso, ¿verdad? Para términos de evaluación, yo les puedo poner, bueno, hagan el tratamiento según la escalera o lo que está en el AMIR, sería este cuadrito, ¿verdad? O hagan el tratamiento según la escalera de la guía Gina, que es este tratamiento. Este es para adultos, ¿no? Entonces, la tarea, por ejemplo, que van a hacer hoy son, creo que 3 casos. Bueno, ustedes primero van a decir si se trata de un asma crónica, pues cuál de estas crónicas sería, si es intermitente, persistente, no sé qué. O si es un asma aguda, bueno, y además le van a poner el tratamiento, pero no como receta, sino van a decir, bueno, correspondería tal fármaco y tal fármaco. ¿Okay? Si quieren le ponen el nombre, pero no tienen que hacer la receta completa, o sea, como qué es lo que van a hacer la próxima semana. Entonces, según si yo les digo que es de la MIR, entonces hacen estos escalones, ¿sí? Y si les digo que es de la guía Gina, la que les mostré, la que vamos a ver más adelante. Entonces, según esto, son muy parecidas, ¿no? Solo que en este sigue siendo los ABA. ¿Qué son los ABA? Los métodos de cortado. Se oye entrecortado. ¿Cómo dicen? Corresponden a los métodos adrenérgicos. Métodos adrenérgicos, ¿qué más? De short action. De corta acción. De corta acción, perfecto. Por ejemplo. Por ejemplo, el salbutamol. Exacto, el salbutamol, que es el más conocido, ¿verdad? Okay, entonces, ellos siguen utilizando y incluso pues aquí en Ecuador se sigue utilizando esto como la primera línea, ¿verdad? O sea, primera línea me refiero de fármacos a demanda. ¿Qué es a demanda? Bueno, de rescate. ¿Qué es de rescate? En el momento en que tengo el síntoma. ¿Okay? Y el tratamiento de elección sería según la clasificación esta del asma crónica, ¿no? Entonces, por ejemplo, el intermitente, como es ese estadio en que el asma es muy ocasional, ¿verdad? Una frecuencia, como lo recordábamos aquí, menos de una vez a la semana, entonces igual lo que va a utilizar es el SABA. ¿Okay? No necesita un tratamiento fijo, cada 12 horas o una vez al día, pero no todos los días va a tener, sino cuando tenga el momento de los síntomas, se pone su puff y sigue su vida, ¿verdad? En cambio, cuando ya entramos en el grupo de las persistentes, entonces tenemos para el asma leve, para el asma moderada, 2 opciones, y para el asma grave ya sería entonces el escalón 5. Entonces, si vemos el de la guía Gina, es bastante parecido, ¿verdad? Hay 1, 2, 3, 4 y 5, solo que ellos, el controlador, el fármaco controlador preferido, lo asocian más con esta combinación, ¿verdad? Y acuérdense que ICS quiere decir corticosteroide inhalado. ¿Okay? Ponen el SABA como otra opción de fármaco aliviador, ¿okay? O de rescate. Es decir, sí lo mantienen, pero sugieren que es mejor utilizar como fármaco aliviador la combinación de ICS formoterol. Incluso con la que los estudios han demostrado un mejor efecto es la combinación de budesonida formoterol. Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta, porque a veces se confunden en la indicación. Por ejemplo, el semestre pasado algunos chicos no leyeron bien las indicaciones de la tarea y cometieron un error, me parece que fue en el primer caso, donde hay una acotación aparte pues para ese primer caso. Y bueno, o no lo respondieron o lo respondieron mal, no me acuerdo bien, pero el error estuvo en no leer la indicación que estaba allí. ¿Okay? Entonces por eso les vuelvo a aclarar, depende de lo que yo les esté preguntando. ¿Qué es lo que quiero con la tarea? Que igual en la práctica hagan otra vez la clasificación, entonces practiquen, bueno, si la frecuencia es tanto, si la PF es tanto, bueno, a qué grado de asma corresponde, y un poco se familiaricen con las 2 opciones de tratamiento, ¿verdad? Porque lo mismo que les he comentado previamente, las guías del Ministerio de Salud son muy buenas, pero algunas, bueno, para asma no hay,
por lo menos para los en adultos, y el tratamiento es donde más se atrasa, porque bueno, van saliendo actualizaciones de las organizaciones internacionales como GINA, como ADA, como, bueno, dependiendo de la especialidad, como tantas otras, que van, bueno, aparecen fármacos nuevos y estudios nuevos que entonces ahora demuestran que tal fármaco es bueno, pero es mejor el otro. Bueno, van cambiando las pautas. Entonces, un poco la idea es no decirles, miren, ustedes solamente tienen que hacer lo que diga el Ministerio de Salud. No depende, porque a lo mejor ustedes no van a ejercer aquí, a lo mejor, yo qué sé, cambia eso cuando ustedes se gradúen. Entonces también tienen que conocer el resto o recordar el resto de las alternativas que existen, ¿verdad? Por si se van a otro lugar o por si ya cambia la pauta para cuando ustedes estén ejerciendo. Okay. Aparte que, bueno, las guías siempre son orientaciones, ¿verdad? No es que es la obligación absoluta, siempre deben individualizar el tratamiento. Pero para términos de evaluación les reitero eso, ¿verdad? Lean la indicación, porque lo que quiero es que practiquen ambas cosas. Bueno, entonces, si nos vamos a la persistente, en la escalera de la MIR tenemos leve, moderada, dos escalones, y grave. Entonces, dentro de la leve, el tratamiento de elección sería esteroide inhalado o corticoide inhalado a dosis bajas. Entonces, si nosotros recordamos que depende del fármaco, nos podemos ir entonces al cuadrito, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo les diga hagan la receta, vamos a suponer que indiquen, vamos a suponer que en la receta les digo, en el paciente 1 es un paciente asmático y ese le van a poner, es un asma con estas características, clasifíquelo y hágale la receta, por ejemplo, ¿no? Entonces resulta que a ustedes les dio que era una, yo qué sé, persistente, esa que estamos viendo, persistente leve. Entonces le voy a poner, y la receta la van a hacer por el AMIR, así, ¿no? Entonces busco cuál hay corticoide inhalado a dosis baja. Entonces escojo de cualquiera de estos que están aquí. Corticoide inhalado, dosis baja, bueno, trato de buscar un HFA que sea que dañe menos el ambiente, o me voy al Vademecum, o me voy a creo que está aquí al final, déjenme pasarlo un momentito, creo que lo puse aquí al final, o me voy al Cuadro Nacional de Medicamentos, ajá, ¿verdad? Entonces busco aquí, bueno, ¿cuáles hay aquí en Ecuador? Ah, mira, tenemos salbutamol, para inhalación, fíjense que hay para inhalación, para nebulización, hay también, fíjense que hay indacaterol, y tenemos también glucocorticoides, dentro de eso tenemos, mira, tienen beclometasona, tenemos de 50 y de 250, entonces tenemos para dosis baja 50 microgramos, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí hago la receta. ¿Cómo lo puedo indicar? Si ya es la receta, por ejemplo, bueno, entonces me puedo ir al Vademecum porque los esteroides normalmente se pueden indicar 2 veces al día, mañana y noche. Entonces, bueno, eso, si para ese paciente me corresponde, por ejemplo, dosis baja, yo le voy a poner, vamos a suponer que voy a utilizar beclometasona aquí. Le voy a poner 100 microgramos al día. Y bueno, vamos a suponer que la presentación que yo conseguí es de 50. Entonces le pondría 2 inhalaciones, una en la mañana y una inhalación en la noche. Por 15 días, por el tiempo que yo considere. ¿Okay? Entonces a eso se refiere que el tratamiento de este escalón es escoger el fármaco que me indique que está en dosis baja, pero además por un tiempo determinado, ¿verdad? Si además tiene una recaída, él siempre va a usar el SABA, en este caso a demanda, ¿verdad? Entonces tengo que poner los 2 fármacos. Este lo indicaría por un tiempo definido y este lo indicaría solo si tiene síntomas. Y le digo, bueno, venga al mes, dependiendo, ¿no? Si estaba muy malito, de lo que yo considere. Venga dentro de 15 días o dentro de un mes. Y ahí le volvemos a evaluar y vemos entonces si hay que pasarlo si está en persistente moderada o según el grado de control, decidimos si qué cambio hacemos. ¿Okay? Bueno, si además de eso yo puedo utilizar adicionalmente otras opciones, bueno, está la de los inhibidores de leucotrienos, que es esto, o teofilinas a dosis baja. ¿Okay? Pero esto más que todo para adultos, como les dije. Y este más que, bueno, también se utiliza en adultos, pero más en niños. Estamos en persistente moderada.
y es la primera vez que lo catalogamos como persistente moderada, pues nos podemos iniciar por el escalón 3. Entonces sería esteroide inhalado, dosis baja, o sea, lo mismo que tenía aquí, más un LABA, ¿okay? Que sería el beta-2 agonista de acción larga. Muchos de estos fármacos vienen ya combinados en el mismo inhalador, vienen los dos medicamentos. Bueno, esta es otra opción adicional y para este caso, este esquema pues, del MAVIR sí propone o el SABA o la combinación que también propone la guiallina, que es el esteroide inhalado más formoterol. Es decir, que si la persona ya recibía SABA, por ejemplo, para rescate, bueno, se le deja con ese. O si no, bueno, se le puede iniciar con esta combinación. Ok. Si ya este escalón no le fue suficiente, entonces podemos cambiar la indicación al siguiente escalón, que sería el esteroide, pero ya a dosis medias o altas, en este caso, ¿verdad? De la MIR. Y ya si llegamos al escalón 5, o sea, una asma persistente grave o severa, entonces ahí le podemos combinar o un LAMA, o si cumple los criterios para indicar un anti-IgE, o sea, porque tiene niveles de IgE elevados, entonces le podemos indicar también este fármaco. Si no, tenemos la opción de los corticoides orales. ¿Okay? Si, por ejemplo, no tiene indicación para IgE o esta combinación de fármacos no es suficiente, podemos asociar corticoides orales. Obviamente igual, por un tiempo, reevaluamos y luego empezamos en el sentido opuesto, pues a ir quitando fármacos, más o menos en el mismo orden en que los fuimos adicionando. Por ejemplo, si la última vez le sumamos un corticoide oral, vamos a suponer que le pusimos prednisona, entonces la siguiente vez vimos que ya es un asma controlada, bueno, empezamos quitándole la prednisona, ¿verdad? El siguiente control sigue mejor, le quitamos el LAMA. El siguiente control sigue mejor, bueno, ya pasaríamos entonces a este escalón, ¿verdad? Que ya no tiene el LAMA. O incluso podemos bajar la dosificación del esteroide inhalado, igual en el mismo orden como lo estamos haciendo acá. Ok, entonces con la guiallina ya vamos a ver que no son muchos los cambios, solo que le da como más utilidad por los estudios que han encontrado recientes, que el SABA no es tan bueno porque no protege a los pacientes de las exacerbaciones graves. Y también se ha encontrado que su uso regular o frecuente aumenta el riesgo más bien de exacerbaciones y lleva a una función pulmonar disminuida, o sea, cuando se usa por mucho tiempo. También se ha visto que aumenta las respuestas alérgicas, la inflamación de las vías respiratorias y que además cuando se usa de manera excesiva, poniendo como excesivo más de 2 inhaladores en un año, se asocia inclusive con un riesgo de muerte por asma. Entonces, fundamentado en estos hallazgos de aumento de respuesta alérgica, inflamación, incluso de riesgo de muerte cuando se han utilizado más de 2 inhaladores al año, ellos por eso han planteado dejarlo como una segunda opción y más bien utilizar como el fármaco de reliever la combinación entonces de esteroides inhalados con formoterol. Ok, entonces, fíjense que la diferencia no es mucha, sino que, bueno, igual en el grado, en el paso 1 o escalón 1, que sería el correspondiente a ¿verdad? Al intermitente, ellos no ponen aquí ningún fármaco de elección, sino que solo a demanda. Y aquí también lo ponen como a demanda, ¿verdad? Cuando dice as needed, quiere decir a demanda también, o sea, según lo necesite. No es que cada 12 horas usted se va a poner la inhalación de la combinación ICC-formoterol. No, si tiene síntomas, porque se supone que sus síntomas son esporádicos. Tuvo hace un mes, este mes tuvo otro sintomatología, bueno, se pone su inhalador y ya. Entonces por eso es lo mismo, ¿verdad? El reliever que el fármaco controlador en este caso. Ok. En el paso 2, que sería entonces el escalón del leve, persistente leve, bueno, es bastante parecido, ¿verdad? Puede utilizar la combinación, según sea necesario, de ICS-formoterol, perdón, o el esteroide inhalado
a dosis baja, pero diariamente. Entonces, igual como les expliqué, bueno, puede ser una vez al día, pero es mejor si lo utiliza 2 veces al día. ¿Okay? Y dejar la combinación esta para el fármaco reliever. ¿Por qué? Porque puede ser, porque le da a uno varias opciones. Y uno dice, bueno, entonces, ¿cómo me decido? ¿Cuál le pongo? O esta o le dejo esta. Pero si está aquí en estadio 2 o en el escalón 2, ya estaba recibiendo esto. Se supone que no le hizo suficiente efecto y por eso pasó al escalón 2. Porque ellos plantean que siempre debemos recordar esta ruedita del manejo personalizado, que yo creo que se los mencionaba también un poquito en la clase pasada, que es revisar, ajustar y revisar la respuesta. ¿Por qué? Porque puede ser que hayan otros factores adicionales que quizás en la primera consulta no chequeamos o no le explicamos o el paciente no nos entendió o no nos hizo caso, y eso sea lo que está influyendo en que este primer fármaco que indicamos no fue tan efectivo como esperábamos. Entonces, bueno, ver los efectos secundarios, a lo mejor, ay, mire, es que yo no me lo tomé porque, yo qué sé, me da mucha taquicardia, me siento que me reseca tal, lo que tenga, ¿verdad? Entonces, explorar un poquito eso. O resulta que, bueno, se hizo una espectrometría y la función pulmonar varió hacia lo negativo, o no está satisfecho, es muy costoso, o sea, interrogar, bueno, ¿hay alguna causa que usted le esté impidiendo cumplir el tratamiento como yo se lo indiqué? Muchas de las veces es que no saben, sobre todo al principio, no saben colocarse bien o realizar correctamente la técnica. Entonces, bueno, todo eso volverlo a interrogar. Algunas veces inclusive es necesario confirmar el diagnóstico, si es que realmente es asma, si hubo alguna comorbilidad, una gripe, un catarro, un cuadro infeccioso de otro tipo, etc. Bueno, estrategias no farmacológicas, sobre todo esto de control del ambiente, y las estrategias de educación para que lo haga la técnica correctamente. Entonces, por eso es que ellos proponen dos opciones, porque muchas de las veces el problema no está en el fármaco en sí, sino en cómo se lo están administrando, que es lo que sí llamamos adherencia al tratamiento, ¿no? Ok. Entonces ya en el escalón 3, que se igual el persistente moderado en su primera recomendación, aquí sí igual utiliza lo mismo, ¿verdad? La dosis baja más el LABA. En el 4 ya solo considera dosis media de la combinación del esteroide inhalado, con el LABA, y la dosis alta lo deja para el quinto escalón. Y entonces aquí ellos sugieren hacer la referencia al especialista para ver el fenotipo de asma, de manera de evaluar específicamente de qué droga adicional se beneficiaría más, ¿verdad? Si es del bromuro de tiotropio, si es de un anti-IgE, si es anti-IL5, anti-IL4, dependiendo del fenotipo del paciente. Entonces aquí lo plantea de manera un poco más genérica, y aquí es como que especifica, bueno, esto tiene que asesorarlo alguien especialista que me pueda decir cuál es el fenotipo. Entonces, normalmente, bueno, el neumonólogo suele ser, o el alergólogo. Y como fármaco reliever sigue siendo la combinación del fármaco del esteroide inhalado más formoterol. Como segunda opción deja el SABA. Okay, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, doctora. Okay. Bueno, esta observación sobre los esteroides inhalados, que lo recomienda como el tratamiento dirigido para el asma leve, sobre todo para el tratamiento de control, es decir, que de alguna manera se incluye, ¿verdad?, en el manejo del asma, y incluso lo sugiere, como vimos, en la combinación con formoterol para las exacerbaciones graves y control de síntomas. Entonces ellos plantean iniciar el esteroide tan pronto como sea posible, después de establecer el diagnóstico, porque contrario al efecto del SABA o del salbutamol, reducen las hospitalizaciones, la muerte, previenen más las exacerbaciones graves, reducen los síntomas, mejoran la función pulmonar.
en el asma inducido por el ejercicio son bastante buenos, o sea, lo mejoran bastante, y en general conducen a una mejor función pulmonar. Y también en el asma ocupacional lo recomiendan, por supuesto, acompañado del abandono precoz de la exposición que desencadene el asma. Otra cosa que considera es la posibilidad de empezar en un nivel superior de tratamiento, por ejemplo, dosis medias o altas del esteroide inhalado o combinado con LABA, el esteroide inhalado dosis baja combinada con el LABA. Si casi todos los días el paciente presenta síntomas, es decir, si de entrada el paciente ya está en un escalón 3, por ejemplo, entonces eso, considerar esta combinación o aumentar la dosis del esteroide inhalado. Sobre todo si también se asocian despertares nocturnos más de una vez a la semana. Bueno, el chequeo lo consideran para hacer la reducción del tratamiento, o sea, seguir los escalones en sentido hacia la eliminación de fármacos, cuando el asma se haya controlado con ese grupo de fármacos durante 3 meses. Y también recordar esas terapias biológicas que acuérdense que normalmente se refieren a todos estos fármacos de anticuerpos monoclonales. Bueno, bueno, y lo otro que también esto sí se manejaba desde antes, el uso con glucocorticoides orales, solo recordar o hace hincapié pues, en recordar que es recomendable por un ciclo corto, ¿okay? Cuando los pacientes no se controlan con otros fármacos. Bueno, esto ya lo dijimos, ¿verdad? Cuando es eosinofílica grave, el anti-L5, cuando... ¿Qué otra cosa aquí es importante? Bueno, de los fármacos, estos nuevos anticuerpos monoclonales que se ha visto que hasta ahora pues no ha habido problemas de seguridad, pero que ciertamente se necesitan más investigaciones para conocer, por ejemplo, su uso y sus beneficios y riesgos en pacientes menores de 2 años, los efectos a largo plazo, qué pasa cuando se retiran, qué beneficios, qué riesgos hay de recurrencia. Y bueno, en los pacientes que no tienen asma eosinofílica, si son útiles en ellos o no. Bueno, son medicamentos nuevos que están siendo aún estudiados, aunque se han encontrado muchos beneficios, sus otros efectos colaterales aún faltan estudios más contundentes. Bueno, y entonces sería como la otra forma de ver la escalera, según también la guía GINA, ¿no? Este sería el escalón 1, el escalón 2, el escalón 3, el escalón 4, el escalón 5, pero es básicamente lo mismo que habíamos mencionado previamente. Ok, luego tenemos entonces el otro, vamos a decir, el siguiente paso, que es, una vez que ya hemos diagnosticado al paciente, ¿verdad? Que hicimos la prueba, el test de broncodilatación, todo lo que vimos en la clase pasada, ¿verdad? Confirmamos que es un paciente asmático y le ponemos su tratamiento según el cuadrito ese de la asma crónica, ¿verdad? Si es intermitente, persistente, leve, moderada o severa. Le decimos que venga, entonces, alrededor de 3 meses, según lo que recomienda la guía GINA. Claro, no quiere decir que en esos 3 meses no lo vamos a controlar, pero digamos que la guía le recomienda que a los 3 meses de que esté controlado se pueda hacer el cambio. Entonces, si lo catalogamos como un asma controlada, mantenemos el tratamiento o intentamos una reducción progresiva, ¿verdad? O sea, vamos quitando fármaco por fármaco o vamos reduciendo la dosis del esteroide inhalado. Si está parcialmente controlado, ahí podemos también mantener o escalar, pero hacia arriba. ¿Okay? Y si no está controlado, ¿verdad? Lo recomendable es escalar, o al menos un peldaño o 2 si es muy, muy severa, hasta conseguir el control. Entonces, los ejercicios que ustedes van a hacer son basados en esto, ¿verdad? Primero van a decir si es un asma, cualquiera de estos escalones, ¿verdad? Según los datos que están ahí, y le ponen su tratamiento. Bueno, vamos a suponer que le salió, bueno, es un asma persistente moderada. Como es la primera vez, le pongo el escalón 3 y le pongo esto, ¿verdad? Si posteriormente el dato que está ahí en el caso clínico me dice que es un asma controlada, bueno, entonces, y le tengo que adecuar el tratamiento, puedo empezar la reducción progresiva, o sea, que le quito un fármaco, por ejemplo.
O si me dice que es parcialmente controlada, bueno, y me dice escala de tratamiento, entonces yo sé que es hacia arriba, entonces le pongo el siguiente escalón. Y si está mal controlada, ya yo sé que al menos escalo un peldaño. ¿Okay? ¿Está claro eso? Sí, doctora. Okay. ¿Hay alguien que tenga alguna duda? Bueno, vamos a ver, Grace. Si yo te pongo un caso, ¿estás ahí, Grace? Sí, doctora. Vamos a ponerte este de español para que sea más facilito. Entonces yo te pongo un caso de un paciente que te doy los datos y resulta que tú lo catalogaste de persistente leve. Entonces, ¿qué fármaco les vas a poner? Mira, le podría dar un corticosteroide como la hidrocortisona. Ajá, fíjense, ahí está el primer error, ¿verdad? ¿Qué es la hidrocortisona? Vamos aquí, por eso me gusta intravenoso, perdón. Ajá, ¿verdad? No importa si se equivocan, yo prefiero que se equivoquen ahorita, porque yo sé que ustedes esto lo vieron en farmacología, pero uno en farmacología ve esto, el fármaco, sus efectos, sus beneficios, las dosis, la farmacodinamia, etcétera. Pero si ya yo tengo el paciente ahí, bueno, ahora ¿cómo se lo indico? ¿Verdad? Y aunque parezcan cosas muy sencillas, bueno, para ustedes es la primera vez que lo ven así y bueno, poquito a poco lo van como asentando, digamos, en su aprendizaje. Entonces, primero me doy cuenta del error. Ay, no, sí es verdad. Hidrocortisona por vía endovenosa. Entonces, bueno, simplemente corrijo. Pero, ¿qué pasa cuando no me doy cuenta? Y eso es lo que yo les quiero insistir aquí. Es muy difícil para uno como docente estar aquí, no verle cara a nadie. Yo asumo que ustedes puede ser que estén dormidos, puede ser que les interese, puede ser que no, puede ser que entiendan o puede ser que tengan dudas y les da pena preguntar. Muchas cosas pueden pasar. Entonces lo que quiero es que si se equivocan se den cuenta del error para que en la tarea salgan bien y no ahí cometan el error. Porque ya ahí ni modo, me bajo la nota y no hay cómo mejorar la nota. ¿Ok? Entonces, no le pongo hidrocortisona. ¿Cuál le pongo entonces más bien? De estos que están aquí. Budesonida. Ajá, le puedo poner budesonida, ciclesonida, beclometasona, ¿verdad? O cualquiera. O me voy a la guía, vamos a ir otra vez, disculpen que les cambie tanto aquí, pero es para que igual vean la utilidad de una vez, ¿sí? Me voy al cuadro nacional de medicamentos, que es por donde lo ideal que ustedes trabajen, ¿verdad? Y busco, bueno, ¿cuál glucocorticoide tengo para inhalación? Tengo fluticasona y tengo beclometasona. Bueno, escojo uno de los dos, ¿verdad? Lo que pasa es que casi siempre la fluticasona suele ser más utilizado para la rinitis alérgica, ¿ok? Pero bueno, también se puede utilizar. Lo que sí tengo que estar pendiente es que diga para inhalación, porque hay presentaciones que son solo para rinitis alérgica y que son inhaladores nasales. Entonces, eso es otro dispositivo. Eso es como un frasquito que yo lo aprieto y se me sale como un aerosol, pero nasal. No tiene nada que ver con la inhalación. ¿Sí? Entonces, en eso sí tienen que estar pendientes. Bueno, entonces vamos a suponer que escojo la beclometasona, ¿verdad? Viene para líquido para inhalación, que es lo que es la presentación, ¿verdad? O la forma farmacéutica. Y la concentración, mira, pero tengo dos, 50 microgramos y 250. Entonces, ¿cuál le pongo? Entonces, bueno, me voy otra vez al cuadrito, ¿verdad? ¿Qué me dice el cuadrito este? Vamos a suponer que la indicación era que yo siguiera el esquema de la MIR. Entonces me voy a ir aquí. Entonces, persistente leve, CI, me busco aquí, corticoide inhalado, dosis baja. Entonces, si en este cuadrito dice que dosis baja es 100 a 200, entonces, y la presentación que tengo es 50, entonces yo necesito al menos llegar a 100. Entonces le pongo 50 microgramos, una inhalación en la mañana y una inhalación en la noche. ¿Puedo llegar a 200? Sí, ¿verdad? Puedo ponerle dos inhalaciones, ¿verdad? Separadas por un minuto en la mañana y dos inhalaciones en la noche. Entonces, tengo cierta amplitud, ¿no? Para escoger la dosificación. Lo que sí, no me puedo poner 250 miligramos, una inhalación al día, porque ya me estoy pasando de la dosis baja. ¿Ok? ¿Está claro eso? Sí, doctora. Sí. Ok.
Entonces, si yo le dije, bueno, véngase dentro de 15 días, no sé qué, y pasan los 3 meses y ya llegó aquí, perdón, aquí, y resulta que es un asma, vamos a ponerla incontrolada, ¿verdad? No está controlada, está mal controlada, está inestable. Entonces yo decido escalar un peldaño, o la tarea me dice, escale un peldaño, o un escalón. O voy a escalar uno más. Entonces me voy otra vez al cuadrito, y me dice que es por el AMIR, ¿no? Porque puede ser que les diga que es por la guía Gina, pero vamos a hacer el ejercicio con esto. Entonces resulta que lo vi, bueno, mire, no se controló. Entonces paso al siguiente escalón. ¿Qué le voy a asociar? ¿O cómo le voy a modificar? Amy, o Amy, perdón. A ver, perdón, ¿me puede repetir, Doc? No le escuché bien. Vamos a ver a Anthony que levantó la mano. Al corticosteroide se le agregaría un beta-agonista de larga acción. Exacto, ¿verdad? Entonces, si no me acuerdo, me voy otra vez arriba o busco en Vademecum cuáles son los LAVA, ¿verdad? Salmeterol y formoterol, ¿sí? Entonces, acuérdense, muchas inhaladoras vienen ya combinadas, por eso, fíjense, budesonida formoterol es un fármaco que ya viene combinado. Y bueno, le puedo indicar eso o se lo pongo separado. Entonces, me voy otra vez a la última cosita y busco al Cuadro Nacional de Medicamentos. Vamos a ver si aquí hay formoterol. ¿Cuáles opciones tengo según lo que veo ahí? ¿Sí me oyen? ¿Sí me oyen o se me fue el internet? No veo. No, creo que se cortó un momento. Ajá. O sea, si yo voy a hacer esa combinación, ¿verdad? De un LAVA, si yo voy al Cuadro Nacional de Medicamentos, ¿cuál LAVA tengo disponible? Con la pregunta no es solo el indacaterol, pero ese no es de ultra larga. Exacto, eso es lo que quería que vieran. ¿Sí? Tenemos el indacaterol, pero ese es de acción ultra larga. Se pudiera usarlo, ¿verdad? Si la persona no tiene dinero, ¿sí? O le digo que compre el formoterol en cualquiera de sus presentaciones o la combinación formoterol-budesonida, por ejemplo. ¿Okay? ¿Qué es lo que normalmente se hace? Es utilizar para que una sola inhalador ya tenga los dos fármacos. ¿Okay? Lo que sí es que tengo que estar pendiente de que esta combinación tenga la presentación de la budesonida en dosis baja. ¿Okay? O beclometasona, la que le vaya a poner. Por ejemplo, en este caso, beclometasona, aquí tenemos de 50, pero puede ser que la combinación que yo le indique no venga de 50, sino de 100, de 200, etc. Entonces tengo que fijarme en eso para no hacer de una vez el siguiente otro escalón, que ya sería dosis media o incluso dosis alta del esteroide inhalado. Ven, entonces por eso es que aquí hay que chequear mucho esos detallitos de la dosificación, o sea, en cuanto a la presentación. ¿Sí? Fíjense, aquí por ejemplo tenemos salbutamol. Si yo le fuese a indicar a un paciente para su casa, vamos a suponer que además, acuérdense que de ese fármaco, vamos a suponer que fuera la primera vez, ¿verdad? Que me llegó y resulta que estaba en ese nivel de persistente leve. Voy a subir otra vez y luego vuelvo a bajar aquí. Aquí, ¿verdad? Acuérdense que en este escalón yo le tengo que poner además el SABA, ¿sí? Porque ese va a ser su fármaco de tratamiento de los síntomas a demanda. Entonces, en la receta, si fuera la receta, yo le indicaría por ejemplo, la beclometasona, 50 miligramos, una inhalación en la mañana y en la noche. Y a demanda, o sea, el salbutamol, usted se lo va a poner en el momento que tenga síntomas. Solo si tiene síntomas. Si no tiene síntomas, no se lo va a colocar. ¿Okay? Entonces, la receta incluiría a los dos fármacos. ¿Sí? ¿Sí me entienden eso?
Sí, doctor. Disculpe, no le entendí la última parte. Ok, si una persona me llega por primera vez, ¿no? Y yo lo catalogo como un asma persistente leve. Entonces resulta que le voy a poner el esteroide inhalado, vamos a suponer que es la beclometasona, así como está ahí en el cuadro nacional de medicamentos, ¿verdad? Es beclometasona, inhalador o líquido para inhalación, como dice ahí, 50 microgramos, ¿verdad? Ese sería el récipe en sí. Lo que el farmacéutico va a leer, va a decir, bueno, le voy a vender o le voy a entregar, si es ahí en el seguro, donde sea que lo va a buscar, la que viene para 50 microgramos, ¿ok? Y en la indicación yo le explico, bueno, ese fármaco se lo va a aplicar una inhalación, y le explico en la consulta cómo se hace la inhalación, cada 12 horas, a las 8 a.m. y a las 8 p.m. por un mes, suponiendo, ¿no? Esa sería la indicación. Pero además, la segunda indicación sería con el SABA, porque él solo no se va a tratar con esto, sino que este se lo va a poner tenga síntomas o no tenga síntomas, cada 12 horas. ¿Okay? Sería como el tratamiento fijo. No estoy perfecto, no tengo nada, igual se lo tiene que poner en la mañana y en la noche. ¿Okay? En cambio, además de que lo estoy tomando, tengo síntomas, me empieza la tos, bueno, se va a poner un puff de salbutamol. En el momento que tenga, por ejemplo, la tos, o la disnea, o los sibilantes, o los síntomas que tenga. ¿Okay? Entonces la receta va a tener 2 medicamentos. Si en el control pasan los 3 meses y yo lo evalúo y resulta que lo catalogué como un asma no controlada, entonces subo un escalón. Entonces, a este mismo fármaco que ya estaba recibiendo, ¿verdad? Le voy a adicionar un LABA. Como el único LABA que hay ahí es el indacaterol, bueno, yo le pregunto, mire, ¿usted puede comprarlo? ¿Lo puede comprar? Le indico formoterol. ¿No lo puede comprar? Le indico indacaterol. ¿Okay? Aunque ahí dice que es para EPOC solamente, ¿no? Pero vamos a hacer solamente el ejercicio. ¿Okay? Y entonces le digo, usted se va a seguir tomando, haciendo las inhalaciones igualito con la beclometasona, pero además va a hacer 2 inhalaciones diarias de formoterol o de indacaterol o el que le indique, ¿sí? Por 15 días, por un mes, por el tiempo que yo le indique. Y además, este tratamiento fijo, que lo va a hacer por tanto tiempo, tenga o no tenga síntomas, si usted presenta síntomas, se puede poner un puff de SABA, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Si ese paciente, en cambio, ya está recibiendo esta combinación, vamos a suponer que ya está en este escalón, ¿verdad? Y resulta que se compró el fármaco que viene la combinación de esteroide inhalado con formoterol. Entonces lo va a recibir tanto de manera fija como si tiene un síntoma fuera de ese horario. Vamos a suponer, la indicación es beclometasona más formoterol. Hacer una inhalación cada 12 horas por un mes. Si entre el lapso de esas 12 horas usted tiene síntomas, igual va a ser una inhalación más adicional en el momento que tenga síntomas, como fármaco de rescate. ¿Okay? ¿Qué tienen que tener aquí? Que a veces cometen ese error también. Déjenme hacérselo un poquito más gráfico para que lo puedan, porque a veces lo cometen y bueno, entiendo que es porque no lo han hecho antes y se confunden un poquito, pero voy a hacerles un ejemplo aquí como sencillo. Beclometasona, ¿verdad? Entonces le pongo líquido para inhalar. Hacerlo así, 50 microgramos. 50 microgramos, ¿verdad? Esta sería la parte 1 de la receta, que es la indicación, ¿verdad? Lo que va para la farmacia. Y aquí en las indicaciones, ¿qué le voy a poner? Bueno, beclometasona, de realizar una inhalación cada 12 horas. ¿Qué más le tengo que poner según lo que yo les dije? Un LABA.
Ajá, le tengo que poner un LABA, ¿verdad? Si estoy en la persistente moderada. Pero como aquí yo le puse, o sea, como fármacos, está sola la beclometasona, entonces tengo que hacer la indicación primero para la beclometasona. Entonces, ¿qué dato me falta aquí de la indicación? Ya le dije por dónde se lo va a poner, ya le dije cada cuántas horas. ¿Qué me falta? Cantidad. No, ya le dije que una inhalación. Por el tiempo de duración Por del el tratamiento. tiempo. Entonces vamos a suponer que digo por un mes. ¿Okay? Entonces, como le tengo que sumar un LABA, entonces tengo que hacer otra, o sea, indicárselo aparte, ¿verdad? Formoterol, y entonces igual, escribo líquido para inhalación, ¿verdad? Si hay una sola presentación, bueno, con que le ponga eso es suficiente. O busco las presentaciones disponibles, ¿ok? Y entonces igual aquí en la indicación también le voy a poner formoterol, lo mismo, ¿verdad? Realizar una inhalación, me lo voy a poner así más corto, inhalación cada 12 horas por X tiempo. Por ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, si yo aquí en la receta le indico la combinación, y entonces vamos a suponer que borro esto, ¿no? Y escribo beclometasona formoterol. Y entonces aquí abajo, líquido para inhalar. Vamos a suponer que igual, no sé, 50 sobre 40 microgramos. ¿Okay? Quiere decir que tiene 50 microgramos de beclometasona y 40 microgramos de formoterol. ¿Okay? Pero es un solo fármaco, o sea, es en el mismo dispositivo. Entonces yo no le puedo poner esto separado, sino que igual escribiría aquí beclometasona, no me describí, pero escribiría esto mismo, beclometasona formoterol, realizar una inhalación cada 12 horas por un mes. ¿Okay? Lo que yo no puedo hacer es que si aquí se lo pongo junto, aquí se lo pongo separado. O al revés, si aquí se lo pongo separado, entonces aquí lo mezclo. No, porque tiene que ser lo mismo que le indiqué, es lo que le voy a hacer las indicaciones. ¿Sí me explico? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya va, que estoy buscando aquí una cosa, un momentico. Ajá, miren este, por ejemplo. ¿Qué observan ustedes ahí? Esa sería la ¿Cuánto? combinación bien. de budesonida y formoterol. Sería 160 microgramos de budesonida y 4.5 de formoterol. Exacto, ¿eh? Pero este mismo fármaco, el Symbicort, puede tener otras combinaciones, ¿verdad? Qué sé yo, 320, 4.5. O casi siempre el formoterol o sea, dejan la misma concentración. Y lo que van variando es el esteroide, ¿verdad? Puede ser otro nombre, este es el nombre comercial, ¿verdad? Symbicort. Y fíjense que dice, para inhalación, polvo. Hay unos que vienen en líquido, otros que vienen en polvo, o sea, hay muchas presentaciones. Entonces, todo eso yo tengo que especificarlo en el lado izquierdo de la receta. Entonces, lo que yo no puedo hacer es que si yo le indico este Symbicort, ¿sí?
cuando le dé la indicación, no le puedo separar los fármacos, ¿sí me entienden? Y eso lo hacen muchas veces. Entonces, si lo hacen, yo no se los puedo poner bueno, porque está mal. ¿Sí? Es como que si yo le dijera a una persona, cómprese este remedio, pero no sé cómo va a ser magia para separarlo en dos. La persona no va a entender, ¿verdad? Entonces, ustedes de una vez ya tienen que ir viendo esos errores. Yo se los estoy diciendo, yo sé que lamentablemente algunos no ponen atención y los cometen. Entonces, por eso salen mal en la receta. Ojalá que no y todos salgan bien. ¿Okay? Por eso les pregunto, les confirmo. Díganme. Entonces sería, bueno, ya en la práctica sería mejor utilizar el nombre comercial y en la indicación dejar el mismo nombre comercial y no separar los fármacos. Sí, es que tú puedes poner el nombre comercial, pero ¿cuál es el problema? Que, por ejemplo, aquí en Ecuador ustedes tienen que saber el nombre genérico. Entonces puedes poner el nombre comercial y entre paréntesis el genérico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen que saberse también los del Cuadro Nacional de Medicamentos. O sea, esto aquí yo se los complico un poquito más. No se los complico, sino que les muestro la realidad, porque muchas veces se utilizan este tipo de fármacos, o sea, que no están disponibles en el Cuadro Nacional de Medicamentos. ¿Por qué? Porque el Cuadro Nacional de Medicamentos no sigue estrictamente que si la guía GINA, no hay una guía del ministerio, incluso, por ejemplo, en diabetes, el Cuadro Nacional de Medicamentos eliminó la glibenclamida como el primer, la sulfonilurea que sigue al uso de la metformina. O sea, primero indicamos metformina, luego si no mejora, indicamos la sulfonilurea y la que está ahí es la glibenclamida en la guía de diabetes. Pero en el Cuadro Nacional de Medicamentos no está la glibenclamida, está la gliclazida. Entonces, si yo no sé eso, sigo indicando glibenclamida, y llega un momento en que ya no va a haber en los stocks porque en el Cuadro Nacional lo que hay es gliclazida. Pero a su vez, en la vida, o sea, me refiero, yo digo en la vida real pero no quiere decir que no sea la otra real, sino, o sea, además de eso, la tendencia global es a utilizar otros fármacos que se ha visto que tienen muchos más beneficios, tanto para la pérdida de peso como para la prevención de la enfermedad cardiovascular, que es tan frecuente en los pacientes diabéticos. Entonces, claro, muchas veces uno se va a encontrar como atado de manos. Ah, mire, bueno, lo que tengo es esto. ¿Qué va a privar ahí? Bueno, usted puede comprar, usted no puede comprar, usted quiere, no quiere. O sea, esa es la parte, digamos, la otra parte, la otra pata de la medicina basada en evidencia. O sea, yo puedo tener todo el conocimiento científico, pero tengo ante mí una persona, ¿verdad? Y esa persona tiene el derecho a opinar, a decir, puedo, no puedo, quiero, no quiero. Entonces ahí es donde viene el equilibrio y la decisión consensuada, ¿no? Pero para la práctica, o sea, para que ustedes entiendan toda esa dinámica, bueno, es eso, ver, bueno, cuáles hay en el cuadro nacional, qué combinaciones puedo hacer, cuáles existen en el mercado, cuáles se suelen utilizar, pero al menos hacerlo correctamente, ¿verdad? Y no eso, porque me pasó el ciclo pasado, como les digo, y no quisiera que a ustedes les pasara lo mismo. Hubo gente que sacó 1, 2 en una tarea, habiéndolo yo explicado en la clase. Entonces no se los puedo poner. Bueno, después me decían, ¿puedo hacer otra cosa para subir la nota? No, lamentablemente no, ¿verdad? Porque ya yo se los expliqué y bueno, lo que quiero es que no se equivoquen cuando lo hagan, ¿verdad? Bueno, por eso les pregunto, ¿entienden? ¿Tienen dudas? Si quieren, si les da pena preguntar, al final me pueden volver a preguntar. Pero ya si no ponen atención, ya ahí no, yo no puedo hacer nada. Bueno, entonces vamos a seguir con la clase que todavía me falta. Déjenme avanzar aquí, que se me fue para arriba. Creo que estábamos aquí. Ok. ¿Sí lo ven? Sí, doctor. Sí, doctor. Okay. Bueno, entonces aquí es donde uno decide, ¿verdad? Si subo escalones o bajo escalones o le mantengo. Bueno. Luego tenemos el otro cuadro de asma, ¿no? Que es la crisis asmática. Entonces ahí sabemos que es el momento en que el paciente consulta, normalmente a la emergencia, ¿verdad? Porque se tiene una exacerbación que no pudo manejar en su casa, ¿no? Y bueno, obviamente va a haber aumento de los síntomas, más disnea, más tos, más sibilancia, opresión torácica,
Bueno, lo ideal es que valoráramos o el PEF o si tenemos el espirómetro, el FEP1, y ahí obviamente vamos a tener varios criterios, por supuesto la clínica, la gasometría puede ayudar, y como dijimos, el PEF. ¿Cuáles signos de gravedad? Disnea moderada en reposo, participación de músculos accesorios, ¿cuáles? Generalmente el esternocleidomastoideo, que las sibilancias sean muy intensas, que haya diaforesis, pulso paradójico mayor a 10, taquicardia, taquipnea, ¿no? Taquicardia mayor de 6 y taquipnea mayor de 3. Pero todo esto puede inclusive pasar a otro extremo más grave, que es lo de extrema gravedad, que es cuando ya un paciente requeriría UCI, que es cuando la disnea es muy intensa, ya aparece cianosis, ya es el paciente así como en esta fotico, ¿verdad? O más bien ya hay caída de los signos con silencio auscultatorio, lo cual ya está pues, próximo a llegar a un compromiso grave del nivel de conciencia, ¿no? Entonces, por supuesto, ese paciente lo ideal es que lo traslademos a una unidad de cuidados intensivos. Entonces, una forma hay muchas escalas, ¿no? Pero una de las escalas que podemos utilizar para valorar a un paciente en una crisis asmática es la Pulmonary Score. ¿Okay? Entonces, en este caso nos vamos es una escala para sumar, bueno, casi todas las escalas en medicina, sumar puntos, para que en el momento en que yo sumo esos puntos puedo categorizar al paciente y decir, es como para discriminar, bueno, este lo puedo manejar aquí en mi emergencia, este lo mando para piso, el otro lo mando para la UCI, a quien llamo. Es una forma que se utiliza mucho en emergencias, en UCI, para eso, para toma de decisiones, digamos, rápidas, ¿no? De una manera un poquitico más objetiva, ¿verdad? Y nos decías, a mí me parece que este paciente pudiera, no, ¿cuánto tiene de esto? Bueno, le corresponde tanto. Eso es lo que ayuda en las escalas. Ya que se me perdí aquí también el puntero. Entonces, una es la Pulmonary Score. Entonces, vamos a tomar en cuenta tres parámetros, ¿sí? Una es la frecuencia respiratoria, otra es las sibilancias y la otra es el uso de músculos accesorios como el esternocleidomastoideo. Entonces, para términos de evaluación, nosotros aquí estamos manejándonos con adultos, entonces vamos a tomar esta columna, ¿verdad? La de mayores de 6 años. De tal manera que si una persona me llega a la emergencia y yo rapidito le evalúo la frecuencia respiratoria, las sibilancias y el uso de los músculos. La frecuencia respiratoria se la cuento. Tiene menos de 20, para este criterio tiene 0 puntos. ¿Ok? Le evalúo la sibilancia. No tiene 0 puntos. No tiene uso de músculos accesorios, tiene 0 puntos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, entonces miro aquí. Se puntúa de 0 a 3 cada uno de los apartados. Cada uno, el apartado frecuencia respiratoria, el apartado sibilancia, el apartado músculo accesorio. ¿Cómo catalogo? Bueno, de 0 a 3 puntos es un asma leve, una crisis leve. ¿Sí? Acuérdense que la crisis de asma se cataloga en leve, moderada y grave. Entonces, si me da entre 0 y 3 puntos, ya yo sé que es un asma leve. Si me da entre 4 y 6 puntos, es un asma moderada. Y si me da entre 7 y 9 puntos, es un asma grave. ¿Okay? Bueno, hay unas observaciones aquí. Por ejemplo, si no hay sibilancias, pero yo observo que la actividad del esternocleidomastoideo está aumentada, quiere decir que ya estoy en este nivel, ¿verdad? Que ya hay un silencio auscultatorio. Porque no puede ser que una persona tenga uso de músculo accesorio de manera importante y no tenga sibilancia, ¿verdad? O sea, por supuesto en el contexto de una crisis asmática, ¿ok? Entonces, en ese caso, puntúo el apartado sibilancias con 3 puntos. ¿Sí? Entonces, esa es una de las observaciones que hay que hacer. O sea, por ejemplo, tengo un paciente que tiene, vamos a ponerle 30 vamos a ponerle más, 32 de frecuencia respiratoria, ¿verdad? En este caso le sumo un punto, porque me cae dentro de este rango, ¿sí? 32 de frecuencia respiratoria. Aquí no tiene sibilancias, pero tiene actividad máxima de los músculos esternocleidomastoideo. Claro que aquí es un poquito subjetivo, ¿no? Pero está con mucha actividad del músculo esternocleidomastoideo. Entonces aquí en vez de ponerle 0 puntos porque no tiene sibilancia, le pondría 3 puntos. Entonces sería 3 más 3 más 1. ¿Cuánto me da? 7. 7, ¿verdad? Entonces sería ¿qué? Leve, moderada, grave, ¿verdad? Grave. Entonces eso es lo que les estoy explicando.
Si por ejemplo, si tiene sibilancia y estas están al final de la expiración, entonces le aplico un punto también. Entonces vamos a suponer que ese mismo paciente, ¿verdad? Que tenía 32 de frecuencia respiratoria. Tiene los sibilantes al final de la expiración con estetoscopio, le sumo otro punto, ya van dos, ¿verdad? Uno aquí y uno aquí. Y vamos a suponer que también tiene un incremento leve, ¿verdad? Un poquito, le veo que se le mueve el esternocleidomastoideo con la respiración, entonces un punto. 1 más 1 más 1 me da 3. ¿Dónde lo ubico? Leve. Leve, ¿verdad? Entonces sería una crisis leve. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Obviamente que también le puedo hacer una gasometría, le puedo medir con el pulsioxímetro, ¿verdad? La saturación. Por supuesto que todo eso contribuye. Pero lo puedo también complementar, ¿ok? Que sería, vamos a suponer que el pulmonary score, que significa estas siglas, con la oximetría. Entonces, vamos a suponer que me da leve, debería corresponderme con una oximetría mayor al 94% para seguir categorizándola como leve. La moderada me debería corresponder con 91 a 94. Y la grave me debería corresponder con menos de 91. Entonces, igual como vimos en la clasificación de las macrónicas, si hay discordancias en una categoría me da más grave, entonces igual tomo el valor de mayor gravedad, ¿okay? Porque me permite actuar con mayor efectividad. ¿Ok? Entonces vamos a hacer otro ejercicio aquí, porque con esto también a veces se confunden un poquito. Primero, si yo les digo, llega un paciente a la emergencia, ya con eso nada más, ya yo debo sospechar que es una crisis asmática, porque nadie menos que sea hipocondríaco va a ir, si no tiene una crisis de emergencia, a la emergencia sí puede utilizar en su casa su fármaco de rescate, ¿no? Entonces, esto es un paciente que ya sabe que es asmático normalmente. Entonces va a la emergencia porque en su casa el tratamiento no le hizo efecto. Sigue con la crisis, ¿verdad? Y cada vez está peor. Entonces lo valoro rápido. Frecuencia respiratoria, sibilancia y músculo. Y veo, entonces, aquí tiene 36. Aquí tiene, pongámosle esto, solo tiene sibilantes al final de la expiración, y el músculo esternocleidomastoideo está aumentado. No en actividad máxima, que ya se ve que ya no da para más, sino que está aumentado, no está leve. Entonces aquí sería 2 puntos, aquí sería 1, son 3, y aquí sería 2, son 5. ¿Dónde lo ubico? Moderado. Crisis de asma moderada. Entonces, ¿cuál es la clasificación? Crisis de asma moderada. ¿Qué tipo de asma es? Asma aguda. Asma aguda moderada. Si ya yo les estoy hablando de pulmonary score, ya eso es en una crisis asmática, ya no es en el asma crónica. Entonces, si yo les digo, bueno, póngale tratamiento, entonces no les van a poner los tratamientos que ya vimos, sino según este algoritmo. Y fíjense que es muy sencillo. Aquí esto puede variar mucho de acuerdo a las escalas de cada institución, ¿no? Pero para términos de evaluación, solamente estas son las decisiones que ustedes van a tomar. Por ejemplo, si con el pulmonary score, yo les digo estos datos que les puse ahorita, ¿verdad? Esta frecuencia respiratoria aquí les coincide con esto y aquí con esto. Ustedes lo ubican, ¿no? Y me da que es una asma moderada, vamos a suponer. Entonces, caería en esta subdivisión, ¿verdad? Crisis asmática moderada. También yo le puedo evaluar el PEF si tengo el dispositivo y estaría alrededor entre 60 y 80. En ese caso, vamos a suponer que solamente utilicé el pulmonary score, ¿verdad? Pero igual me dio moderada. Entonces le pongo un beta-2 agonista inhalado y un corticoide inhalado. Aquí corticoide intravenoso, perdón. ¿Aquí cuál le indicaríamos? Una hidrocortisona. Aquí sí se le indica hidrocortisona. ¿Y cuál sería este beta-agonista inhalado? El salbutamol. El salbutamol, ¿verdad? Porque aquí si estamos en una emergencia, normalmente también va a ser de acción corta. Incluso se puede poner subcutáneo o endovenoso si con esto no responde. Bueno, igual, si es una crisis leve, solamente el salbutamol, y si es una crisis asmática grave, bueno, ponerle por supuesto esto y valorar el traslado a una unidad de cuidados intensivos. También, según las pautas institucionales donde ustedes estén trabajando, se puede utilizar los anticolinérgicos en reagudizaciones graves, muchas veces se utilizan por nebulización, no utilizar mucolíticos,
Lo ideal es poder evaluar cada 20 minutos, si tenemos el PEF mejor, y si no, pues la parte clínica, le podemos volver a hacer el pulmonary score. Y también algunos, bueno, la vía para los corticoides en este caso normalmente va a ser la vía intravenosa, no la vía inhalada, ¿verdad? En el caso del corticoide. Bueno, aquí hay algunas observaciones que trae la guía Gina con respecto al COVID, que es más que todo mantener el tratamiento, ¿verdad? Y lo ideal es que lo tengan escrito. Se recomienda que el plan de acción de su asma lo tengan escrito para que la persona que lo tenga que atender pues ya lo tenga aclarado. Tratar de evitar las nebulizaciones dentro de lo posible. También evitar las espirometrías, o sea, más por el COVID, pues me refiero. Y todo lo que sean procedimientos de aerosol, ¿verdad? O sea, algunas sugerencias adicionales de que si es necesario, bueno, hacerlo bajo las condiciones que se plantean con los casos de COVID. Bueno, entonces para el trabajo grupal, lo que van a hacer es esos casos clínicos que están en la tarea, igual pueden ser los mismos grupos de la tarea pasada. Como les digo, pueden utilizar los fármacos que están aquí en el cuadro nacional de medicamentos, pero si ustedes quieren utilizar como el ejercicio que hicimos previo, ¿verdad? La combinación de budesonida formoterol, por ejemplo, recuerden que si van a utilizar la combinación, igual cuando hagan la indicación tienen que ponerlos juntos los dos. Si lo van a utilizar separados, lo ponen separados en la indicación. ¿Okay? Pueden utilizar como ejemplo el lindacaterol, aunque pues aquí si está la observación que es para EPOC, pues normalmente en la práctica no lo van a poder utilizar ustedes como médicos generales, ¿no? Pero bueno, como ejercicio simplemente por la receta también pueden utilizarlo. Okay, creo que eso es todo. Bueno, aquí recordar lo de la clasificación. Acuérdense que este cuadrito no se lo tienen que aprender, solo que yo les digo. Está controlada en este caso está parcialmente controlada, escale un escalón, o aquí escale 2. Yo les doy la pauta a seguir. Bien, esto sería todo. Ok, ¿alguna duda adicional? No creo, ¿No? Ok. Entonces espero que hagan bien la tarea. Cuando dice póngale tratamiento en esta tarea, ya saben, no es necesario que ahora hagan la receta. La receta la van a hacer para la próxima clase. Solo que les estaba explicando un poquito, aprovechando que tenemos ahí las foticos de los fármacos y vayan viendo esos detallitos, microgramos, miligramos, es por ml, por dosis, para inhalación, para nebulización, en polvo, en líquido. Vean todos esos detalles. O sea, que pueden decir, por ejemplo, si yo les digo, trate a ese paciente, entonces pueden poner así, corticoide inhalado más lava. Si ustedes aparte le quieren poner dentro de lava, entre paréntesis, formoterol, está bien también. Pero no tienen que hacer la receta como tal. ¿Ok? ¿Está claro eso? Sí, doctor. Ok. Bueno, entonces lo dejamos hasta aquí y nos vemos el próximo. Doctora, Dime. yo tenía una pregunta, pero o sea, no sobre lo de las recetas, sino aparte. En cuanto al uso de la musculatura accesoria, que es del esternocleidomastoideo que se utiliza para poder evaluar, o sea, para poder identificar si está o sea, si lo usa levemente, aumentado, máximo, ¿es fácil de reconocer? Sí, claro que siempre va a haber un poquito de subjetividad. Cuando tenemos una cualidad, un poquito, más o menos, mucho, siempre va a haber alguien que le parezca mucho, alguien que le parezca menos, y esa es una de las limitaciones de esa escala, ¿no? Pero, como que en la medida de lo que uno lo va viendo, puede ser fácil, pues, porque uno lo va identificando en la musculatura, ¿ves? Si tú ves como que no se mueve tanto, como que te cuesta un poquito identificar que se está moviendo, bueno, eso sería leve. Cuando ya es evidente, sería moderado, y cuando ya es que no puede más, normalmente ya coincide con las otras pautas, pues, o sea, la frecuencia respiratoria está altísima o ya está cayendo más bien en niveles de conciencia comprometidos, no hay sibilancia, ya coincide con mucha gravedad. Entonces, en la práctica sí es fácil diferenciarlo. Lo que puede ser difícil, o sea, si yo les pongo un caso, yo les especificaría tal cual como está ahí en el cuadrito, para que no se confundan. Ya va, déjenme volvérselos a compartir para
que no se me vaya. Ya voy a ver el chat que ahí me pusieron algo. Ya vamos un segundo. O sea, si yo les voy a poner un caso que les voy a evaluar, yo les diría tal como está aquí, ¿verdad? A la evaluación del músculo se evidencia en este paciente el esternocleidomastoideo con un incremento leve o aumentado o actividad máxima, para que ustedes lo tengan claro. Para términos de evaluación, ¿ok? ¿Sí te respondí? Sí, doctora, gracias. Ajá, déjame ver el chat. ¿Qué dice aquí? Ok. Bueno, entonces si no hay más preguntas ya se pueden... Ay, déjenme pausar la grabación. Ya nos vemos entonces el martes. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, 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 doctora. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctora. Hasta luego.